Hola hermanos, del día de hoy, 9 de noviembre del 2022, todos los 9 de noviembre de todos los años, celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, madre y cabeza de todas las iglesias del mundo. O sí, como lo escuchan, porque es la primera basílica dedicada en Roma y por lo tanto es la madre de todas las iglesias, es la madre de todas las basílicas, la madre de todos los templos. San Juan de Letrán. La Catedral del Papa. La gente siempre se confunde, piensa que es catedral la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es una basílica, claro, ahí están los restos de San Pedro, claro que sí, pero fíjense que también hay restos, hay reliquias de San Pedro en San Juan de Letrán. Vamos, a ver, el asunto es que cuando Constantino finalmente gana la batalla sobre el puente sobre el río Milvio, ganándole a Magencio, es que él queda como único emperador. Entonces, en aquel relato que hace, bueno, Lactancio lo hace, también lo hace Eusebio de Cesarea, contando que se le apareció el Señor y le dijo, in hoc signius vincis, entonces le mandó a que con este signo iba a vencer, y entonces se mandó a poner el crismón, el signo de Cristo, en todos los escudos de los soldados, y entonces ganaron la batalla. Entonces, Constantino le dio la libertad a la iglesia, religio lícita, religión permitida, y le regaló al Papa Melquíades, aunque no tenemos el dato exacto, pues, los terrenos que quedaban junto a la muralla, de la muralla aureliana, ¿no? Que eran los terrenos de Laterano, los terrenos de la familia lateranense, que habían pasado, hombre, a propiedad de la esposa de Constantino, Fausta, y que entonces él se los entregó. Había un palacio ahí, de hecho se llamaba Domus Fauste, la casa de Fausta, la casa de Fausta como tal, y entonces se las entregó al Papa. Entonces todo ese terreno quedó en manos del Papa. En el año 324 el Papa San Silvestre pues dedicó finalmente una basílica ahí, y desde ahí ha quedado. Se ha destruido, terremotos, la han saqueado, la han quemado, por eso los diferentes estilos, ¿no? Hay un estilo barroco de tiempos de Borromini, podría ser un poquito también girando a una imagen más manierista, pero bueno, igual, ¿no? Es esto lo que está. El problema es el nombre. Todo el mundo la conocen como San Juan de Letrán, pero realmente es la Basílica del Divino Salvador. Así se llama. Y es archibasílica. Es la primera de las basílicas, la archi. Así que por lo tanto, más basílica que la Basílica de San Pedro. ¡Ay, padre, qué barbaridad! Sí, así como lo escuchan. Esa es la archibasílica. Y entonces por eso, ¿cómo se llama? Tiene este valor tan importante, ¿no? Repito, entonces, en el siglo VIII, 780 y tantos, también se cuenta que hubo una estatua del Salvador a la que hirió hirió un judío, salió sangre, y dedicaron de nuevo entonces la basílica al Divino Salvador. Por eso, si ustedes miran el frontispicio, o sea, miran toda la fachada, digamos, para que me entiendan, en la parte de arriba está, en el mero centro está Cristo, a los lados está San Juan Bautista, San Juan Evangelista, porque hay dos capillas internas, que es una dedicada a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista, y entonces de ahí viene el asunto. Por cierto, el 9 de noviembre viene porque fue el 9 de noviembre que el Papa San Silvestre dedicó esa basílica. Ya les digo, los estilos muy variados, se conservan evidentemente el piso, la parte del ábside, ¿no? Que son de tiempo inmemorial, ese piso, ese suelo, digamos, que es de un estilo bastante particular, y que bueno, ahí hay que remarcarlo porque vale la pena, ¿no? Ahí vivieron los papas, fíjense, hasta el destierro, bueno, hasta que tuvieron que irse a vivir a Aviñón en el siglo XIV, y entonces pues hasta ahí era la residencia de los papas. En un tiempo fue el Quirinal y luego terminará siendo también el Vaticano. En la basílica hay muchas reliquias, ¿no? Y reliquias de la cabeza de Pedro y Pablo están colocadas en la parte de arriba, donde está el baldaquino, arriba. La piedra de Ara, el lugar donde se celebra en el altar, ese se supone que era el lugar que utilizaban Pedro y luego los posteriores papas. ¿Qué más he de decirles de la basílica como tal? Ahí normalmente están enterrados 22 papas, creo que son 22 papas los que están enterrados ahí, porque lógico es la catedral del Papa, entonces ahí estaban enterrados. La mayoría están en el Vaticano, ¿no? Pero realmente ahí también hay bastantes. Después del Vaticano, el lugar donde más papas, hay enterrados, es ahí. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Miren, hay varias opciones, ¿no? Entonces yo voy a tomar la segunda opción,
Vamos a leer de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense, recuerden en las controversias del mundo corintio, esas dificultades que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, de todo esto tan complejo, pues la respuesta que viene, pues es el capítulo segundo, ¿no? Capítulo primero y segundo, aquí viene la respuesta. Miren, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo como buen arquitecto, dice Pablo, yo puse los cimientos. Claro, el cimiento único es Cristo. Pero claro, cada uno vea cómo va construyendo. Cada uno de nosotros debe analizar, estoy contribuyendo a la vida de la iglesia, estoy levantando no un edificio físico, material, no, estoy levantando realmente el edificio que es santo. Mi cuerpo es sagrado, mi cuerpo es santo, cada uno de nosotros es valioso y por eso cada uno de nosotros debe cuidar que su templo esté. Qué lindo cuando uno entra a un templo precioso, bien bonito, arregladito, adornadito, barridito, limpio, hermoso, porque a veces le toca a uno unos templos, Dios mío, ay, hasta de escalofrío. Qué lindo encontrar templos dignos del Señor, ¿no? Y así se trata. Usted y yo estamos llamados a hacer eso, templo digno del Señor, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Cada uno de nosotros es santo, está llamado a la santidad. Edifique, construya, válgase de lo que hay del arquitecto Pablo. Pero hay otros arquitectos también, ¿no?, que van ayudándonos a poner sobre el cimiento que es Cristo. El Evangelio, este sí es fijo. Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba a la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les replicó: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, recuerden que en el Evangelio de Juan es muy diferente a los sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas, porque en el Evangelio de Juan la purificación del templo está al inicio, purificación, o sea, es un signo profético, ya que evidentemente golpea contra la mentalidad de los saduceos, pero es un signo profético. Y entonces este signo profético, que es la purificación del templo, nos llama a la purificación, bueno, sigamos a lo que leíamos antes, ¿no?, a la purificación de nuestro propio templo, de nuestro cuerpo, de nuestra dignidad, porque somos templo del Espíritu Santo. Y luego le preguntan los judíos, en el Evangelio de Juan es así, no son los fariseos, no son los saduceos, los judíos le preguntan: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? La respuesta de Jesús: destruyan este templo, en 3 días lo reconstruiré. Es el anuncio de la resurrección, es el anuncio de la verdadera esperanza, es el anuncio del sentido de la vida. Por eso, qué belleza, ¿no? O sea, hablamos de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es un templo precioso, es un templo de los más hermosos. Oigan las estatuas que ahí hay, Dios mío, es que mejor me podría pasar aquí un buen rato hablándoles de todo lo precioso que es el templo de San Juan de Letrán. Recuerden que ahí va el Santo Padre únicamente cuando, por ejemplo, el Jueves Santo, cuando tocan oficios propios del obispo de Roma. Ok, muy bien. Y le encanta ir a Santa María la Mayor, porque va a rezar a la imagen de Nuestra Señora, Salus Populi Romani, ya, también, claro que sí, pero qué belleza, ¿no? Y qué digno si nuestros templos son el reflejo de nuestro templo, y eso es importante, que cada uno de nosotros trabaje para eso. Bueno, cuando Jesús resucitó, se acordaron sus discípulos de qué había dicho. ¿Y usted de qué se acuerda? ¿Se acuerda de todo lo que el Señor está haciendo por purificar su corazón? Hagamos oración.
Señor, bendice mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar. Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra. Que vean detrás de la superficie para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles. Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos, que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan, aunque turben mi comodidad. Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confidencias y secretos, que consiga despertar sonrisas. Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio. Que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que puedas disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.